De nuevo aquí con ustedes, en su espacio Voz para el Cambio, ahí con don Aristóteles de Poncerrate, nosotros esperando a Román y él esperándonos a nosotros. Si él está en sintonía, se da cuenta que lo estábamos requiriendo hacía rato. Don Así Poncerrate, es, y que usted le puso un mensaje ahí por el chat también. Don ahí Alfonso, con José Ismael Román. Yo había eh, hecho la situación para empezar con él, pero bueno, no llegó. Adelante, Poncerrate. aprovechando que estamos en el sketch de internacional, tenemos una situación bastante delicada ya llegó don José Ismael, en el plano internacional, porque a más de el conflicto que acaece en Ucrania y del cual hemos comentado, también el conflicto parece que se va a extender a una gran parte del continente africano, eh, con el golpe de Estado que acaba de acaecer hace un par de semanas en Níger, y que la comunidad occidental africana, aupada por Occidente, ha amenazado con intervenir en Níger para reponer al presidente Bazoum, que fue electo, y ahí parece que Francia y Estados Unidos tienen interés en que la guerra se extienda hacia allá. Vi que en este fin de semana Rusia envió vía aérea armamento para respaldar a Níger, al Chad, que también están apoyando, y a una serie de países en el área norte de África que están respaldando a Níger, y ese conflicto entonces agrava el conflicto ya que de hecho está acaeciendo en Ucrania. Adelante, José Ismael. Nada, un placer. Discúlpenme, yo estuve esperando, no me había llegado el link para entrar. Uy, estaba viendo el programa por otra vía. Miren, yo tengo un par de hipótesis con relación a esto. Es interesante. Yo no creo que beneficie, por ejemplo, a Europa este conflicto que se está dando en África. Y ese conflicto le va a quitar presión a Rusia. Si los europeos y los gringos no saben manejarlo debidamente. Los gringos están en la carrera aprovechándose de la guerra de Ucrania, como debilitando a los europeos, a Francia, a Inglaterra, a Alemania, a España, a todos estos, a la Unión Europea. Incluso dio facilidades a los empresarios europeos para que fueran a Estados Unidos con exenciones de impuestos. Es decir, las empresas que estaban en Alemania, en otros países de Europa, porque subieron los combustibles, están yendo a Estados Unidos. Por eso el dólar se ha revaluado a pesar de la crisis y la amenaza que tiene en el surgimiento del uso de otras monedas que no es el dólar. A pesar de eso, porque ellos se están beneficiando. Yo creo que también Estados Unidos tenía conocimiento en Níger. Estados Unidos tiene un contingente militar, como lo tiene Francia, porque estos países de la parte oriental de África, muchos de ellos se han ido independizando de los que lo colonizaron. Sí, bueno, son países que viven en la extrema pobreza con tanta riqueza. Tú saber, por ejemplo, que ellos tienen gas natural, petróleo, cobre, aluminio, cobalto, oro. Además de eso, tienen petróleo, coltán, diamante, plata, carbón, uranio, hierro. Miren, este uranio va a ser un problema para Europa, que no le llegue fundamentalmente a Francia, porque los países que lo producen exactamente están ahí, y Francia dependía mucho de Níger con relación a este petróleo, a este gas natural, dependía también
con relación al oro. Francia no tiene una mina de oro y es uno de los grandes, de sus grandes arsenales, es en oro, ¿m? Y vende oro, pero ¿de dónde lo saca? De Níger. En el caso del uranio, que es una demanda que tienen y hay una lista de países de quiénes son los que más uranio tienen, que se puede utilizar tanto para la medicina, pero que también se utiliza cuando es enriquecido para lo que son las armas atómicas y un grupo de cosas que no ven beneficio de la humanidad, pero sí para establecer un equilibrio entre estos que se viven amenazando. Entonces, ante esa situación, Francia la va a ver muy difícil. Europa, Estados Unidos, que es una de las hipótesis, sabía de ese golpe de Estado, pero le interesaba disminuir a Francia, porque el interés de Estados Unidos es fortalecer ahora mismo su moneda y limitar a la Unión Europea, que nació con el apoyo de los norteamericanos. La Unión Europea, los europeos están pasando, a excepción de algunos, por una situación difícil, porque esa guerra de Ucrania, ya Francia no va a poder estar financiando a Ucrania, si tiene que irse a enfrentar allá a Níger con varios países que están apoyando, como es el caso de Burkina Faso, Mali, Guinea y otros países, la misma Rusia, el grupo Wagner, que se ha ido desplazando también para allá, porque todo eso fue una jugada, además, para quitar presión a Rusia. Entonces, los grandes beneficiarios de esta crisis ahí en Níger son los norteamericanos, Rusia, porque le quita presión y además le hace un frente a estos países, ¿verdad? En esa zona que, recuerden que ellos fueron grandes aliados, los africanos, de la Unión Soviética. Después fueron perdiendo, pero mantienen un nivel de alianza importante en busca de su independencia. Independencia queremos decir de liberar la posibilidad de los controles, porque Francia y la Unión Europea son ayuda a la que envía a los países africanos y viven en la miseria, no le pagan lo que deben por las minas que explotan y la contaminación que dejan. Y entonces, eso, si usted quiere, lo traslada aquí a la República Dominicana. El caso de la Barrigol, que tuvimos un descarado presidente como Leonel Fernández, que fue capaz de entregar esa mina a esa empresa y otras más concesiones en el país por 97 pesos a 3 que nos tocaban a nosotros cuando fueran pesos. Después hubo una negociación, pero ellos llevan toda la de ganar. Nosotros tenemos la presión con una nueva presa de cola que se va a instalar para dañar los ríos, contaminar la tierra, enfermedad. Eso pasa en Mali. La extracción minera con tecnología barata hace mucho daño, porque ellos quieren sacarlo todo y no contribuir debidamente con los países o los territorios donde son extraídas estas riquezas. Haití tiene la posibilidad de mina de oro y andan detrás de eso. Las tierras raras que hay en Haití andan detrás de eso. Los Estados Unidos lo van a soltar a Haití. Le interesa eso, uno, desde el punto de vista geopolítico, en la ubicación, cuando hablamos de la isla, el interés de los norteamericanos. Entonces, ante esa situación, nosotros no podemos esperar que esa crisis que se está dando en Níger pueda llegar a mayores consecuencias. La amenaza para agresión de otros países de la región, aliados de Occidente, mire, porque el presidente de Níger no se te escucha, José Ismael. Parece que José Ismael se frizó ahí. Esa es la situación. Si se da un conflicto ahí, Adelante, sigue. Si se da un conflicto ahí, eso va a agrandar, porque los conflictos, eso va a ser un conflicto regional, como también hay en Europa, no en Estados Unidos.
Estados Unidos, en cambio, se ha ido blindando y aprovechándose de la crisis y golpeando a su aliado fundamental. No se sabe qué puede pasar con la OTAN después de esta crisis que hay en Europa desde el punto de vista militar y económico, porque los grandes afectados también son los europeos. Francia, que estaba con Macron hablando tanta bobería, el caso de Alemania, que era la economía pujante, mira la crisis que tiene picada, ¿no? Y otros, no hable de España. España es un país ahí de relleno en la OTAN, sí, en la Unión Europea, ¿sí? Cuando hablas de Alemania, he visto en los medios internacionales que los empresarios han empezado a desoír al primer ministro alemán y están comprando de nuevo a Rusia lo que necesitan para que su industria eche hacia adelante. Quería ahí aportar ese dato ahí. Sí, pero ellos están recibiendo por otro oleoducto. Mira si Alemania es tan servida a Estados Unidos. Hablo de los dirigentes políticos, en este caso que se van. Ellos se van, Olaf Scholz se va de ahí. Fundamentalmente, lamentablemente, que son los socialdemócratas. Claro, los socialdemócratas neoliberales. Ellos siguen por otro oleoducto comprando el petróleo ruso, porque son unos acuerdos. Pero eso no es suficiente para la economía alemana. Las industrias alemanas están emigrando hacia Estados Unidos y varias de la Unión Europea, porque el petróleo bueno, limpio y barato que le llegaba desde Rusia, porque era por línea subterránea o bajo el mar, que no había que pagar transporte, ahora están sufriendo eso. Y este invierno, porque el gas comenzó a subir, va a ser más difícil también para Europa, porque ellos están en crisis, van a comprar el petróleo, el gas más caro, porque quien se lo va a vender es Estados Unidos y su subsidiaria en el mundo. Ellos son los que más se van a beneficiar. Estados Unidos fue capaz de sacar parte de su reserva para ganar más beneficios. Miren, esa es una de las grandes contradicciones que tenemos con el caso de Estados Unidos. Llegarán más adelante a que su crisis se profundice, porque está marcado eso. Pero ellos han sido los grandes beneficiarios. Aumentó el empleo, por ejemplo, en parte en Estados Unidos, por la llegada de empresas extranjeras, inversión extranjera, la compra de dólares. El dólar, aunque sigue amenazado por la posibilidad de que otros países comercialicen con sus monedas, se ha ido reevaluando. ¿Por qué? Porque un 60% de la economía mundial se mueve con el dólar todavía. Entonces, el dólar no es que lo vamos a sustituir de la noche a la mañana. Hablo de los países que están creando nuevas posibilidades. José Ismael, ¿cómo tú imbricas ese crecimiento, ese fortalecimiento que está teniendo el dólar y que está teniendo la economía norteamericana con los cientos y cientos de desplazados que están viviendo ahora en tiendas de campaña, en las aceras y en las plazas públicas allá en Norteamérica? ¿Cómo se compagina ese crecimiento económico con ese flujo de miseria que se está viendo en las calles norteamericanas? Sí, muy bien, buena la pregunta. Mira, en este caso, los Estados Unidos no es que es un crecimiento descomunal. Ellos mantienen su economía más o menos estable. Sí, no es como otro, porque Estados Unidos está metido en una guerra, porque ellos son los que sostienen esa guerra de Ucrania junto con los europeos. Y ellos tienen que vaciar sus arcas cobrando impuestos a la gente, y eso crea más pobreza, más situaciones difíciles, pero el empleo sí ha aumentado. La cantidad de migrantes, Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, está declarada
por eso Estados Unidos está tomado por migrantes. Hablo Nueva York. Incluso de otro estado se lo envían para allá porque ellos, por ley, son los responsables de eso. El alcalde está pidiendo ahora el aumento del presupuesto federal. Hablo de no solo de la nación, sino del estado de Nueva York, porque el Bronx, Manhattan forman parte de esto, pidiendo aumento porque tienen que construir nuevos espacios de alojamiento y limitando el tiempo a quienes estén en los lugares de alojamiento. Si 6 meses le están dando, antes había que dejarle más tiempo. Eso provoca crisis. Conocer que vive tanta gente en la calle, son más de 40 millones de pobres que tiene Estados Unidos, pero estos beneficios que se dan fruto de la industria, del armamentismo, no van a los pobres. Son puestos también calificados. Los migrantes no llegan ahí, son muy pocos los que son soldados. Pero esa es la realidad de Estados Unidos. Su declive va a seguir. Claro, no estamos diciendo que mañana va a colapsar Estados Unidos, sino que va a sobrevivir y va a seguir pataleando, creando conflictos para detener a quienes amenazan a la posibilidad de sustituirlo a ellos. El caso de China, Rusia, porque eso es toda una estrategia elaborada, pero eso viene, es por ahí. Es lamentable que el imperio se haya dedicado a timar, a no reconocer el derecho que tienen los pueblos, y América Latina es el ejemplo de cómo vivimos imponiéndonos cosas. Sustituir la moneda norteamericana no es solo por sustituirla, es porque Estados Unidos la utiliza como mecanismo de presión para sancionar a otros pueblos. Y la República Dominicana ha recibido presiones de Estados Unidos con relación al tema de Haití. Eso es indiscutible. Y antes de que cerremos el segmento, José Ismael, me gustaría que te refiriera a esta reunión que tiene la OCA en Brasil, en el estado de Pará, presidida por Luis Ignacio Lula da Silva, para discutir el rescate de una zona de amortiguamiento, la mayor zona de amortiguamiento ecológico que existe en el mundo, que es la Amazonía. 8 estados están reunidos ahí. Que me comentes al respecto para los amigos de Voz para el Cambio. Sí, no, ese es un encuentro importante. Los capitalistas, como dice Fidel, el capitalismo no ha servido para nada porque no ha resuelto un solo problema. En cambio, con esta versión neoliberal es depredador. Es como decía el Papa, el capitalismo salvaje. Y la naturaleza es atacada, y por eso es que la naturaleza está reaccionando de esa forma. La Amazonía, que no solo es de Brasil, sino de varios países de América del Sur, está haciendo y se le permitió a través, fundamentalmente en Brasil, para las multinacionales de la agricultura, como es Monsanto y otros tantos, depredar, sacar a la fuerza, asesinar líderes indígenas, disminuir los espacios que tienen delimitados para los indígenas para dedicarlos a la siembra de cultivos que son transgénicos o cortar madera para vender. Entonces, esta preocupación con el nuevo gobierno de Lula es importante. Varios estados están confluyendo allí porque a todos nos interesan. Ese pulmón no es solo de Brasil, está declarado por las Naciones Unidas como una reserva de la humanidad. Pero estos son irresponsables. Eso, Bolsonaro, que ahora está inhabilitado y está tratando de buscar formas de cuestionar la sanción que hay contra él. Por tanto, el micrófono, José Ismael. Problemática de destrucción de la Amazonía. Éxito a ese esfuerzo, y vamos desde aquí, desde Voz para el Cambio, a desear lo mejor para ver cómo puede irse resarciendo los daños que se le ha hecho a la Amazonía. Bueno, gracias, José Ismael.
Lástima que no pudiste entrar en el primer segmento porque se nos Por quedan Dios. muchas cosas ahí, sobre todo la problemática haitiana, que es el día a día nuestro y lo que está acaeciendo ahí, pero pienso que a menos que Natanael no nos dé unos minutos más, pienso que ya es tiempo de despedir el programa, así que tus reflexiones finales. No, bueno, la crisis que hay en el mundo nos afecta a todos. Por tanto, Dice Natanael que sí, que tomemos un sí, par de minutos para hablar de Haití. Adelante. qué bien. Mira, no solo hay el caso de Colombia, hay que meterlo ahí porque Haití es Exacto, una es cuestión correcto, es permanente. correcto. Mira, el caso de Colombia, Petro cumple un año ya de gestión de su gobierno y la derecha, la oligarquía colombiana no le ha dado un tantito así de espacio. Mira cómo le ha ido inhabilitando gente a su alrededor. De la alianza, el que fue embajador en Venezuela, mira la crisis que crearon, tuvieron que sustituirlo. Ahora aparece el caso del hijo de Petro, con una situación de lavado de dinero para financiar la campaña de Petro. Una campaña que no estamos justificando esto. Las campañas en Colombia están tomadas por la derecha, por los narcotraficantes, por los Estados Unidos. Ya era que el pueblo estaba harto y tenía que salir de esta oligarquía que ha dirigido Colombia. Pero más que eso, el hijo de Petro tuvo que declarar que su papá no tenía nada que ver con eso, porque él es diputado, por una región en la que vive. Entonces es un conflicto más. Recuérdate que las iniciativas que llegó al Congreso se la paralizaron y que dice hasta que se investigara. Eso es tratando de limitar lo que pueden ser los logros de ese gobierno de Petro, que pudo haber hecho más en este año. Hay que decir que están atacando, el gobierno estuvo atacando la desigualdad que hay en Colombia, señores. Hay que ver cómo viven los indígenas en Colombia, marginados, perseguidos, asesinados, esos indígenas que defienden sus tierras contra los controles de narcotráfico. Son asesinados porque las matanzas siguen en Colombia. Entonces, Ismael, para aportar, José Ismael, con Petro se está jugando a judicializar a su gente, pero él tiene el control del proceso judicial porque él no judicializa a todos esos asesinos que estaban en el gobierno anterior y no ha sometido a uno solo todavía. Pero a la gente de él sí, la derecha le está sometiendo, pero ¿para qué él tiene el aparato del Estado entonces? Que no lo utiliza, José Ismael. Es mi apreciación, naturalmente. Pero ¿cuál aparato del Estado? El Congreso es del solo. Aunque él fue aliado. Aunque él fue aliado con sectores de derecha que estuvieron de acuerdo, pero esa gente se alían a los intereses suyos, la clase no se suicidan. Decía Mao Zedong, Ari, que hay que luchar con razón, con ventaja, pero sin sobrepasarse. Una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. El poder no lo tiene Petro. Petro también tiene el pueblo, eso sí, porque ha visto las manifestaciones de los sindicatos, de los sectores organizados y de la población reclamando derechos y apoyo al gobierno. Pero Petro no ha podido resolver el problema de los jóvenes que están presos en las cárceles colombianas, que participaron en los levantamientos, porque la justicia no la controla el Poder Ejecutivo. Eso pasa prácticamente en todos lados, en Argentina, en Brasil, todo ese pataleo, porque ese es uno de los estamentos que ellos han controlado. Como República Dominicana no estamos exentos de esa situación. Entonces, si tú ves los poderes, los medios de comunicación, ¿o tú crees que están al lado de Petro? No, ahí está Caracol, toda esa basura que hay como medio de comunicación en contra del gobierno, aliándose a proyectos internacionales en contra de la posibilidad de tratar los temas
fundamentales para cambiar a Colombia. Ahí está el tema de las drogas, lo que le ha planteado Estados Unidos. Estados Unidos tiene que tener cuidado, tiene que seguir conspirando, eso es lo que veo, por debajo contra ese gobierno porque le interesa tener el control directo de Colombia. Colombia necesita más unidad, más cambio, que la población lo sienta. Pero cometido también algunos errores. Por ejemplo, esa declaración que a nivel internacional hizo en Europa en contra de Rusia, después que había planteado su neutralidad, incluso no le entregó las armas que son de la Unión Soviética, que fueron vendidas por la Unión Soviética a Colombia y que están ahí. Estados Unidos estaba pidiendo que se la vendieran y dijo que no, que promovía la paz. Pero en cambio le llama imperialista a los rusos por una situación que se dio allí. Y el país de América Latina que más mercenarios aporta a Ucrania son los colombianos y los peruanos. Así es. José Ismael, este es un tema que nosotros tenemos que volver a tocar. Gracias a Natanael que nos permitió estos minutos adicionales en el programa, pero amigos y amigas de Voz para el Cambio, la situación internacional la seguiremos enfocando con el maestro José Ismael Román en una nueva sesión de noticias internacionales en Voz para el Cambio. Mañana a las 7:30 estaremos de nuevo con ustedes con más contenido en su espacio Voz para el Cambio. Hasta mañana. Muchas gracias.